Buenas tardes y bienvenidos al programa Semblanzas, la otra cara del personaje. El día de hoy estamos con ustedes Carlos Rodríguez y Fabricio Pinto y tendremos el gusto de presentarles un retrato más cercano de la vida de Edgar Silva, reconocido periodista y presentador en el ámbito de la comunicación costarricense, quien el 15 de diciembre, del año 2015 se alejó de las cámaras para dedicarse a la producción de café en las cercanías de la zona de Los Santos. Con un poco más de 3 años de experiencia en este singular oficio, Silva se desempeña también como vocero de la Cámara de Ganaderos de San Carlos y participa de otras actividades alejadas de los guiones y de las pantallas. ¿Podemos empezar, Fabricio? Bueno, un placer aquí a todos ustedes, los del programa de Semblanzas. Estamos aquí como dijo mi compañero, con don Edgar. Don Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Fabricio, muchas gracias a Carlos por la invitación. Y qué manera, como te estaba diciendo, qué miedo, porque estoy entrevistando, bueno, no miedo, no sé si será la palabra correcta, ¿verdad? Sí. Pero estoy entrevistando a uno de los mejores entrevistadores del país, como ahora estamos hablando. Nosotros crecimos con vos en el televisor de nuestras casas, nuestras mamás oyéndote, y sabemos de la gran experiencia que tenés. ¿Cómo ha sido todo esto de salirse de esto? Primero darles mi mensaje de esperanza, de optimismo. La verdad es que esto es como... Este oficio hay que practicarlo, como cualquier otra cosa. Y mientras más hagas, más habilidades desarrollas. Entonces, igual yo tuve mi primera entrevista, y mi segunda, y mi quinta, y mi décima, y mi undécima. Y cada una ha sido una lección. Y todavía hoy yo te puedo decir que las entrevistas son experiencias muy ricas, muy bonitas, porque las entrevistas me gusta definirlos como un monstruo de varias cabezas, y uno no sabe cuál cabeza le va a salir a la entrevista, porque uno la planifica, pero la conversación debe ser la guía al final de la entrevista, para que sea rica, para que vos la disfrutes. Bueno, y no solo para uno, también para la gente que lo escucha. Claro, pero en principio yo siempre he creído que los comunicadores somos representantes de quienes nos ven, leen o escuchan. Y que si uno es capaz de sumirse en una entrevista y disfrutar la plenitud, quienes se identifiquen con vos como entrevistador o periodista, Fabri, van a seguirte y les va a gustar tu trabajo. Entonces sí, de rebote yo sé que estamos hablando para un público que yo no conozco, y lo que me toca en este momento como entrevistado es hablar con vos y que la gente que esté interesada sea testigo de nuestra conversación. Pero yo, digamos, no sé si durante su época, cuando empezó, como nos estaba contando, le fue también difícil. Pero digamos, la escuela Claro. que yo veo que usted tuvo, estamos hablando de Vilma Ibarra, de Doña Pilar, Sí. o sea, son nombres que Sí. de verdad, incluso a la fecha, nosotros, como nuevos integrantes en este mundo de la comunicación, siguen sonando. O sea, Claro. son como las leyendas del Sí. periodismo tico. Cuando yo comencé a trabajar en Teletica a mis 21, casi 22. Apenas estaba en segundo año de carrera en la Universidad de Costa Rica. Y cuando yo entré a Teletica, por circunstancias, por cosas de la vida, iba a estar nada más de 2 a 3 meses. Y al final me contrataron de manera indefinida. Y sí, mis compañeros eran... Bueno, mi jefe era Doña Pilar. Mis compañeros eran Yenane Villanueva, Evelyn Fashler, Alexis Rojas, Vilma Ibarra. Nada más y nada menos. Sí. Ramón Alfonso Soto era mi jefe de información, Graving Moya. Yo era el más carajillo de la redacción, el más carajillo. Don Edu, ¿usted cómo se sentía en ese, digamos, a la parte de tanto peso? Amedrentado. ¿Y qué quieres que te diga? Pues por supuesto que de ahí, por ejemplo, de Vilma Ibarra,
como para contarte una anécdota, yo me sentaba cerca de donde ella, y Vilma para mí sigue siendo una de las mejores cronistas parlamentarias que ha tenido el país. Como en temas políticos, Vilma es muy buena. Y Vilma redactaba como hablando. Entonces, no sé, el plenario legislativo, o sea, ella... Sí, tapeaba y iba hablando. Escribía, ¿verdad? E iba hablándolo. Y yo digo, eso es una muy buena manera de ir escuchando cómo va a sonar, ¿verdad? Porque regularmente, si vos te das cuenta, uno redacta y después lee. Sí. Y a la hora de leer, como nos lo enseñan en las escuelas y los colegios de este país, uno recita. Entonces uno lee lo que escribe recitado. La 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 la. O sea, si vos escuchás la cadencia de muchos de los lectores de noticias en este país, ya sea en televisión o en radio, en realidad no te están hablando. Uno siente que te están leyendo. Y peor aún, te están recitando. Sí, no hay como esa conexión con No hay. Porque la gente pierde esa naturalidad precisamente por el tipo de formación que lleva. Entonces, de Vilma te puedo decir que yo aprendí eso, ¿verdad? Y luego la forma en la que ellos llevaban sus notas, por ejemplo, yo me asomaba y me les sentaba a la par. O sea, esos 2-3 primeros años fueron una ampliación de la universidad extraordinaria para mí. Y créeme que yo era muy consciente de que eso tenía que sacarle provecho. Y entonces lo aproveché mucho. Y si bien uno está con esa calentura de que, ¿verdad? Que me ponga, ¿verdad? Sí. Sí, pero uno sabe que tiene a Zidane, sí, vos tenías a Pelé, a Maradona encima de vos. Exacto, jugando al frente y uno tiene que mamar banca, ¿verdad? Pero ¿cómo Edgar sobresalió? Porque Edgar, bueno, todos lo conocemos del lado de entretenimiento, pero vos, tu raíz, yo creo que en televisión puede ser de noticias. ¿Vos naciste en qué año? Yo soy del 97. Ok, fíjate que yo comencé a trabajar en Teletica en el 90. ¿Ok? O sea, 7 años antes de que fueras espermatozoide. ¿Okay? Sí. Vos estarás consciente de mí desde el año 2000... Bueno, desde el 2000 por ahí. Y pico, 2005, digamos, tenías 4 o 5 años, no sé, por ahí. Sí, más como o el menos, 2012. Una conciencia 2011. tuya, que yo ya estaba para entonces en Buen Día. Es decir, vos me has visto prácticamente en tu vida yo he sido el presentador de Buen Día y el presentador de los programas de variedades de Teletica. ¿Okay? Pero en efecto, para atrás, yo fui a la Asamblea Legislativa, fui a la Presidencia. O sea, cuando mis compañeros estaban de vacaciones o se enfermaban, a mí me mandaban a cada uno de esos lugares para tapar incendios. Sí. Bien que mal, todo fue una escuela, ¿verdad? O sea, yo fui a buscar avionetas a las montañas, avionetas que se caían, choques, atropellos, homicidios, incendios. O sea, yo todo eso lo hice también. Lo que pasa es que en efecto, digamos, para generaciones como las tuyas, como la tuya, yo no he sido parte de eso, pero sí lo soy y me gusta. ¿Okay? No, porque igual vos seguís siendo un gran ejemplo para nosotros, porque como te estaba contando, durante las clases que hemos tenido de periodismo, siempre mencionan, obviamente, a doña Vilma, a don Ignacio, a doña Pilar, a mucha otra gente. Uh-huh. Pero vos sos parte de esa camada, digamos. Uh-huh. Pero vos sos de las más recientes, de las que uno dice, sí, obviamente. Yo vi a doña Pilar, por ejemplo. Uh-huh. Te he visto a vos, he visto a don Ignacio, pero hay gente que yo no he visto. Uh-huh. O tal vez aún siguen activos, pero no era como en ese entonces. Ahora ya Uh-huh. están las redes sociales y estas cosas. Correcto. Pero igual vos seguís siendo una persona destacada dentro de ese mundo del periodismo. Y sí, muchas gracias. Para atender a la pregunta que me hiciste hace un ratito, ¿cómo destaqué yo? Utilizaste la palabra destacar. Es que, mira, yo puse esa palabra porque me acuerdo de una entrevista que te hicieron en la que vos dijiste que se te ocurrió una vez en un taxi algo sobre Franklin Chan. ¿Ah, sí? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces eso me quedó mucho porque esas son maneras de ver diferente
las noticias o lo que la gente siempre está acostumbrado y vos veías Sí. siempre de esa manera diferente. A ver, para intentar una respuesta puntual, yo creo que fui atrevido. ¿Ok? El atrevimiento tiene sus recompensas, como muchas veces me las dio, y el atrevimiento tiene también sus castigos, como muchas veces también me lo dio. Es decir, muchas veces me equivoqué, pero en cada huevazo te puedo decir que me hizo aprender. No dudes que en algunas ocasiones, cuando llevaba esos huevazos, dije, mejor me voy a sembrar tacacos a Liberia, ¿verdad? Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me metí en esto? Pero vieras que casualmente no hace mucho tiempo me leí un libro que decía que la base del éxito, que la verdadera pasión está no cuando uno hace un trabajo en determinado momento con mucha fuerza, sino en la constancia, o sea, en cuántas veces uno hace ese trabajo, por cuánto tiempo. Eso es lo que fabrica tu excelencia, no tu perfección. Sin la constancia. Es la constancia, ¿verdad? Porque vos puedes jugar un partido muy bien, Pero uno. no. ¿Ok? Pero si vos jugás varios partidos bien, en algún momento vas a comenzar a jugar muy bien. Y estamos hablando de que don Edgar tuvo una constancia de, ¿qué? 25 años. 25 en Atlética, ¿sí? Bastante. Sí, y eso que no fue tu primera carrera, ¿verdad? No, fue derecho. Que, O sea, como muchos de ustedes dimos palos, Mm. porque uno no sabe si uno sirve para esto o si esto le va a dar de comer a uno. ¿Ok? Eso tuvo mucho que ver, tal vez, de dónde venías. Porque, digamos, yo tengo familia en Cañas y yo sé que la mentalidad de muchos cuando van a la zona urbana es, va a ser médico, para ganar dinero o algo así. No sé si, digamos, la gente Sí. mayor, digamos, como mi abuelita. Sí, por como ejemplo. ahora, sí. Ve. Ya ahora no tanto, yo, pero... yo escogí derecho, en efecto, porque yo pensé que iba a resolver mi vida relativamente rápido. ¿Ok? Al final me di cuenta que levantarme todos los días para ser abogado no me iba a hacer feliz. Y yo creo que yo he hecho básicamente las cosas para buscar mi realización y consecuentemente mi felicidad. Y eso fue lo que me hizo cambiarme hacia comunicación. Entonces, sí, yo comencé a estudiar Derecho. Cuando le dije a mi mamá, me dijo, termina de estudiar Derecho y luego estudias otra cosa. Y yo le dije, no, es que yo sé que yo Derecho no quiero. Y ella lo que me dijo fue, bueno, ok, es tu decisión. Dele. Sí, adelante. Adelante. Muchos de mis amigos, de mis verdaderos amigos, de la gente que de verdad está alrededor, me decía, mae, qué dicha que lo escogiste. O sea, es que de verdad eso es lo tuyo. Otros, ¿verdad? Me dijeron, ¿qué? ¿De verdad? ¿Te saliste? Pero la gran mayoría, o sea, la gente verdaderamente importante para mí, mis verdaderos amigos, me decían, sí, tranquilo, mae, eso es lo tuyo. No te preocupes. Y eso ya venía en Edgar. Sí, yo siempre he disfrutado de comunicar, de la interacción con la gente. Me gusta recolectar información, ordenarla y exponerla. Eso es algo muy... A mí me divierte. Ya, pues sí, me la paso bien, me gusta, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí, eso viene conmigo. Y don Edgar, digamos, ahora viendo, y hemos hablado parte de tu pasado, ¿no te arrepentís de nada? Digamos, desde el punto de que te saliste de Teletica hasta ahora, hasta que si ahora, alguna mañana no me he levantado sí, diciendo, puta, más tonto, porque me sale... No te lo... porque yo sé que te igual lo puedo decir viéndote a los ojos, no ha habido una sola mañana desde que salí que yo me haya recriminado mi decisión. He estado muy tranquilo, he estado muy activo también. seguís haciendo comunicación igual. Sigo haciendo comunicación, nada más que a otro ritmo, en otras circunstancias y posiblemente para otros públicos. Pero vieras que no,
no he lamentado para nada mi decisión. Me han vuelto a llamar de esa y otras empresas. Y la verdad, Fabricio, honestamente, he agradecido las invitaciones, pero mi respuesta ha sido que no tengo de momento ni el deseo expreso, ni la necesidad puntual de tener uno de esos trabajos de momento. Yo no sé si más adelante me volverá a surgir la gana, el deseo. No lo sé, de momento estoy muy entretenido con lo que estoy haciendo. Pero me imagino que también esto es producto de, bueno, como hablábamos, la constancia tuya, porque es bastante tiempo que hiciste, no lo mismo, pero era algo, sí. Me imagino, levantarte a las 5 de la mañana. Sí, digamos, buen día era mi responsabilidad mayor y posiblemente mi foco más importante de actividad. Y tal vez mi satisfacción más grande profesional, porque yo creo que el periodismo que practicamos en Buen Día era un periodismo transformador, propositivo, positivo, y consecuentemente para mí era altamente reconfortante. Entonces, te llenaba. Así, o sea, yo te puedo decir que me volví vicioso de lograr que la gente tuviera un cambio en su estilo de vida gracias a alguna de las informaciones que nosotros presentábamos. Es decir, ¿qué presento? O sea, ¿con qué le ayudo a la gente? Y cuando alguien me llamaba y me decía, gracias, que su entrevista hoy me dio luz para, o es que usted hace tantos meses habló de tal cosa y yo lo puse en práctica y viera que ya estoy mejor. Y yo, yes. O sea, sí, cumplí el objetivo. Eso, correcto. Para eso estudié yo esta vara. Para eso, qué rico. Y Edgar nunca pensó que también durante Buen Día también él se estaba llenando. Ah, claro, por supuesto. Porque me imagino que vos aprendiste muchas cosas. Por supuesto, claro. Un montón. Y de ahí salió lo que hoy por hoy está haciendo Edgar. Sí. O sea, es que todo era una inyección era una universidad diaria. Si vos lo ves de manera... Era una escuela muy amplia en temas que a mí me enseñó mucho sobre... Desde bebidas, comidas, servicios, habilidades de comunicación. Para mí era una escuela, o sea, yo no me aburrí por mucho tiempo de hacer Buen Día. Y además, lo que te iba a decir es que yo tuve la gran suerte de que el canal me invitó a participar en los otros proyectos, entiéndase, Bailando, Cantando por un Sueño. Estuviste incluso en los de Miss Costa Rica. En Miss Costa Rica, o sea, todos esos proyectos a los que me invitaban también hacían mi vida muchísimo más divertida, porque, digo, si yo hubiera pasado 17 años, que fue lo que hice Buen Día, haciendo únicamente Buen Día, posiblemente hace mucho tiempo atrás, hubiera tomado la decisión, ya estoy aburrido. Pero eso me mantenía muy entretenido, o sea, porque había temporadas del año por 2-3 meses en las que mi rutina cambiaba. Sí, bueno, yo crecí viéndote a vos en el Chinamo, por ejemplo. Ah, bueno, ok. Entonces, ese tipo de cosas hicieron de mi profesión o de mi trabajo en Teletica algo muchísimo más divertido y que me permitió ampliar durante 25 años que yo dije, no estoy aburrido. Y junto con las otras revistas, porque si no sé si me estoy equivocando, vos ayudaste o fuiste de las ideas principales en poner lo que hoy es Más que Noticias, no sé si de boca en boca. No, Más que Noticias en realidad es una creación de Doña Pilar que me heredaron. Ah, ok. Tal vez tal vez la huella mía está un poco en que yo traté de orientar más a los compañeros a historias humanas, de cosas que estuvieran pasando en la actualidad porque durante una época yo sentí que Más que Noticias era muy
muy vegetación, plantas, parques nacionales, bichitos, ¿verdad? Que está bien, digo, hay que incluirlo claro. dentro de la agenda. Pero la esencia humana es lo principal, siento es yo. correcto. Entonces, digamos que yo traté de dirigir mucho hacia ese lado y yo creo que todavía el programa mantiene esa línea. Obviamente lo han intensificado y lo han llevado hacia una línea más acorde a lo que ellos piensan ahora. Entonces sí, ahí lo di. Yo creo que para que la gente entienda mejor cuál es mi concepto actual de periodismo, yo creo que pueden desmenuzar lo que era Buen Día, ¿verdad? Ahí, porque igual yo en Buen Día podía meter historias humanas, podía meter salud, pero por ejemplo en una época como esta, a mí no me temblaba el pulso para decir, ok, durante estos días vamos a hablar exclusivamente de Juegos Nacionales. Durante estas 2 semanas le voy a meter a Juegos Nacionales. ¿Verdad? O sea, porque para mí las revistas matutinas son eso. Y entonces la gente puede... incluso me hizo gracia hace poco un señor que conversando conmigo desde mi salida y qué sé yo, me dijo, viera que yo entiendo mejor ahora qué era lo que usted hacía en Buen Día, porque ante su ausencia, lo que usted hacía nos hace falta. ¿Me explico? Sí, claro. A partir de la negación, no de la negación, no quiero que se malentienda que sea lo que estén haciendo ahora es algo negativo, sino, digamos, a partir de la ausencia, no de la negación, sí, sino de la ausencia, la gente se da cuenta de cuál era la esencia línea, de mi Edgar editorial. Silva en Buen Día, creo que Correcto. la gente al no tenerla sí se dio cuenta. Porque ya por 17 años, o sea, para vos, por ejemplo, que vos dijiste, bueno, es que Buen Día es eso. Y Buen Día es lo que Edgar presenta, ¿verdad? Y Adriana y sus compañeros. Eso es. ¿No? Como dicen en inglés, that's what it is. Pero cuando ya no está, cuando ya esa filosofía no es la que está encaminando la línea editorial, vos decís, ahora entiendo mejor. Sí, vos sentís el cambio. No lo veo mucho. La gente me comenta el cambio, ¿verdad? Ahora... Es que, digamos, por ejemplo, eso de los Juegos Nacionales es algo que es cierto. Yo me acuerdo que vos metías cosas diferentes conforme a la época. No sé si me explico. Yo me amoldaba mucho. Mucho, por ejemplo, mucho esto de salir del set de lo que era Buen Día para ir a visitar otras ciudades, sí, era mucho de vos y todo. Porque yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros como comunicadores, Fabricio. A veces nos quedamos muy sentados en las salas de redacción. Y las historias que hay que contar y las situaciones que hay que denunciar están en la calle. Y solamente viéndolas o solamente escuchándolo, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tenemos que contar. Entonces, a mí me costó mucho, digamos, adaptarme, por ejemplo, a que ya no tenía que salir tanto a la calle, porque mis compañeros eran los que leían la realidad afuera y yo tenía que estar sentado en mi escritorio haciendo los guiones y programando administrando todo. Administrando los bloques. Pero, ¿qué hacía? Bueno, escuchaba radio, veía tele, obviamente leía periódicos y uno tiene que desarrollar, y perdón que ponga el ejemplo de esta manera, y no quiero sonar irrespetuoso o grosero, uno tiene que desarrollar una sensibilidad muy particular en la piel. Tenemos que parecernos a estos chiquitos que se les llaman piel de mariposa o piel de cebolla, no me acuerdo cómo le llaman exactamente, que a ellos les tocan y les arde y les duele. Bueno, ok. Nosotros como periodistas cuando andemos en la calle sentir eso. Tenemos que caminar con ese grado tan alto de sensibilidad para darnos cuenta de qué historias necesito yo contar. Y las situaciones del año o los momentos y en lo que está pensando la gente, uno lo tiene que aprovechar para incluirla dentro de sus listas de temas en determinadas temporadas. Y Edgar Silva, digamos, hoy en su día a día, que ahora es muy diferente, me imagino, perdón? En su día a día, que es muy diferente, me imagino, Ajá. al de antes, ¿ha notado esa falta de esa esencia humana que tiene que tener el periodista, de sentir
Digamos, porque vos hoy ya no estás en un medio masivo. Sí. Pero vieras que no solamente ahora que estoy afuera, o sea, estando adentro, yo le decía a mis compañeros, mae, pero si te pasó al frente, mae, pues lo estamos viendo en la tele. Claro. Mae, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo no te puedes dar cuenta? Sí, Me sí. explico, o sea, ahora no es muy diferente a antes. Nada más que antes, digamos, era una responsabilidad diaria pedirle a los compañeros que leyeran esas situaciones. Pero yo creo que es que uno se deforma profesionalmente, entonces ya camina por la vida un poco con esa lectura. Ahora tal vez, sí, tal vez como no tengo como no tengo la responsabilidad de pensar en tantas cosas. 15 temas para mañana, entonces puede ser que camine levitando sobre algunas situaciones y no me dé cuenta, pero yo sigo caminando por la calle y yo sigo diciendo, madre, ¿cómo puede ser posible que no estemos hablando de esto? ¿Verdad? O ¿cómo puede ser posible que sigamos, no sé, que el otro día que andaba por la Avenida Central, para darte un ejemplo, ahí hay vendedores ambulantes, pero uno piensa que los vendedores ambulantes venden cosas chinas y chucherías y qué sé yo. No, en cierta calle, como en 200 metros ahí cerca del San Juan de Dios, en esos 200 metros se sienta gente a comprar cosas usadas. Desde zapatos, ropa, hasta artículos electrónicos, pero usados. ¿Verdad? Uno no sabe si son robados o qué sé yo, pero la cosa es que existe ese mercado. Bueno, si hay 200 metros de vendedores de ese tipo, es porque hay mercado. Sí, no van a... O sea, no si estarían, no vendieran, no estarían. Sí, es correcto. Entonces, uno dice, mae, ¿de dónde será ese señor? ¿Dónde consigue esas cosas? ¿Cómo se dio cuenta del mercado, por ejemplo? ¿Cómo se dio cuenta del mercado? ¿Quién le compra? ¿Me explico? Sí, claro. Esas son las preguntas que yo creo que como periodistas nos tenemos que hacer cuando andamos por la calle. Y ustedes que son estudiantes ahora y que se están formando, tienen que aprender a desarrollar esa sensibilidad para encontrar historias diferentes que contar. Porque si no van a seguir esperando que los llamen del ministerio tal o de la agencia tal para que les digan que es noticia. Es decir, es que hoy vamos a lanzar el nuevo batido de melocotón. Ok. Voy a hacer un... No. ¿Será que se va mucho por el objetivo y no tanto por la esencia? No, a mí me parece que hay una falta de lectura, y esto te lo voy a decir golpeándolo de la mesa. Hay una falta de compromiso de un gran sector de los comunicadores de buscar las historias, o sea, lo que verdaderamente está viviendo la gente. Una de las razones por las cuales a mí, por ejemplo, este cambio hacia la vida cafetalera me tiene muy distraído es porque con cada productor que yo hablo es una historia diferente. Es una entrevista diferente que yo hago. Y eso es la posibilidad de un reportaje que yo tengo. Alrededor del café, por ejemplo, no nos hemos preocupado los comunicadores, siendo un país productor, por verdaderamente enseñarle a los costarricenses sobre cuán valioso es el sabor del café que se produce en Costa Rica. Y nos conformamos con decir, es que todo lo exportan y aquí se quedan nada más las segundas calidades. Bueno, ¿por qué? No, y eso no es tan cierto. El mercado del café se está abriendo. O por ejemplo, ahora que estaba hablando con Carlos, o sea, y que estoy metido con el trabajo de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, alrededor de la industria cárnica en este país hay un montón de historias y noticias que dar. Y si vos te das cuenta, si vos haces una lectura sesuda de nuestros medios de comunicación, y hablo de radio, prensa y televisión, y digamos que digital, hay una gran ausencia de noticias sobre el sector agropecuario, siendo Costa Rica todavía muy dependiente de la actividad agropecuaria como una actividad económicamente importante.
Sí, se basa mucho en eso, en el país. Correcto, mae. O sea, es que en este país, con la producción agropecuaria que hay, todos los días debería haber noticias de chayoteros, de paperos, de remolacheros, de ganaderos, de los transportistas de cada uno de esos productos. Y si vos lees la prensa, hay una ausencia. Uno dice, por Dios, la prensa está ocultando lo que todavía sigue siendo importante para una gran cantidad de costarricenses como actividad económica. Pero es una actividad también altamente importante para todos, porque todos comemos. Sí, no, Todos. O sea, nadie se salva de no comer. y es algo que también todos, siento yo que, bueno, la gran mayoría, para no generalizar, lo tenemos cerca, porque también Costa Rica es un país pequeño, Correcto. se puede ver todo eso Así es. al O día sea, a día. y por eso lo damos por sentado. Entonces, a mí me parece que no hay una sensibilización y una responsabilidad o un compromiso con el modelo de vida que todavía tenemos en Costa Rica y pensamos que lo importante es lo que sucede en la Asamblea Legislativa y que sí, que es importante, pero no solamente eso, ¿verdad? El país tiene 51.100 kilómetros cuadrados y créeme que en cada kilómetro cuadrado de país Hay una hay historia. algo, hay una historia que contar y que nos toca ir a buscar. Y también siento que es problema de cultura, porque también es, como vos lo decís, o sea, es algo necesario para nuestra vida. Claro. Todas esas áreas que hemos tocado, por ejemplo, yo lo he visto con mi compañero, yo le he dicho, o sea, para mí el queso es delicioso. Ok. Y es una de las cosas primordiales en mi En tu dieta, dieta. en mi dieta Ujú, diaria. ujú. Y yo sé que hay historias, porque, bueno, yo he ido a ferias, mi familia tuvo, por ejemplo, un tiempo ganado, yo Ujú. sé lo que es Producirlo. producirlo. Y digamos que sí, será eso, que la gente no ha tenido esa Sí, aculturación. Sí, es que, a ver, lo damos todo por sentado, ¿ok? Posiblemente para vos el queso no es, o no te has puesto a pensar que el queso podría ser una fuente de historias y de noticias porque no te ha hecho falta, porque siempre tenés queso, porque hay un montón de gente pescoceándose todos los días, ordeñando a las vacas todos los días y las benditas vacas no saben que hay 25 de diciembre y 1 de enero y ese día también hay que ordeñarlas. Lo damos por sentado. En el momento en el que haya alguna ausencia, vos dices, oh, puchis, todo eso estuvo pasando por tanto tiempo. ¿Y por qué no me di cuenta? Bueno, porque lo damos por sentado y entonces ese es el pecado que cometemos, que no desarrollamos ni la curiosidad ni la suspicacia para ir a hacer preguntas interesantes a sectores que están ahí. ¿A vos te pasó eso con lo del café? Cuando te Sí, sumergiste claro. en ese Sí, mundo del claro. café. Yo dije, Entonces, y por eso es que estoy ahora. O sea, todavía no he comenzado con mi proyecto, pero hay un montón de gente que ya, hay una muchacha que estudió periodismo que tiene un blog sobre café muy buena, súper comprometida con el tema del café. Y yo creo que yo también puedo contribuir a poner el tema del café y de los productores literalmente sobre la mesa de muchos costarricenses para que haya una mejor dimensión, criterio y conocimiento de lo que sucede con la producción del café de Costa Rica. porque, bueno, no sé si pensarás igual, bueno, vos ahora sos más experto en esto, pero yo siento que el café es como el vino de nosotros. Así es, correcto. Es- Y no es- solamente lo pienso, es lo que yo digo. Esa analogía es la que yo hago para explicar en muchas de las charlas que doy ahora muchas cosas alrededor del café, porque es una manera fácil de entender. Es que yo siento que el café es como una cultura ya. El café siempre Como ha el sido- vino, como el siempre, vino, siempre como- ha sido una cultura. ¿Ok? El café y el vino siempre han sido una cultura per se. Lo que pasa es que seguimos siendo nosotros muy ingenuos y seguimos impresionándonos por los espejos que nos traen de Europa. ¿Ok? A mí me gusta el vino, yo reconozco y disfruto el vino, pero también hoy más que nunca estoy disfrutando muchísimo más del café. Y el vino
Y el café es muy parecido no porque sean cultura, Fabricio, sino porque su concepto de producción es muy similar. Del lado del vino, vos tenés variedades de uva. Merlot, Sauvignon, Carmener. Del lado del café, vos tenés variedades. Caturra, Catuaí, Geisha, Villasarchí, Borbón. Del lado del vino, la fruta, el sabor de cada uva determina el sabor de la botella de vino. Y del lado del café, la fruta, el sabor de la fruta, determina el sabor del café. Pero del lado del vino también se determina el sabor a partir de la manera en que es procesada. Cortada de esta manera, majada con los pies, majada con no sé qué máquinas. O metida en barrica de roble, o metida en estañón metálico para el fermento. Bueno, del lado del café también vos tenés distintas maneras de procesar una misma fruta. Entonces ahí también es otra variable para determinar el sabor del café. Del lado del vino, vos tenés otra variable de si lo servís frío a tal temperatura, en tal lugar. Y del lado del café, vos tenés la variable de que si lo preparas en prensa francesa, en Chemex, chorreado, ahí hay también otra variable. Es decir, esto que me acabas de decir, yo lo utilizo mucho para explicar lo parecido que son ambas industrias. Y lo vemos como mundos diferentes, la verdad. Y los vemos como mundos diferentes. Incluso yo te puedo decir que mucha gente se da el tupé, ¿verdad? O sea, rajar con que sabe mucho de vino, pero no sabe ni mierda de café. Sí, y es que es propio, y eso Correcto, que es propio, ¿verdad? Correcto. Yo siento, yo no sé. Entonces a mí me hace mucha gracia porque hasta hace unos años yo escuchaba, es que voy a hacer un curso de sommelier. ¡Wow! Firmame aquí. Sí. Bueno, ahora me encanta escuchar a tanta gente diciendo, estoy haciendo un curso de barismo. Porque ya la gente le está dando valor al café. Y eso me encanta, me fascina. Y te puedo decir que el café puede llegar a ser tan caro como el vino. Sí, porque a mí me han contado que el café que se vende en Europa ¿Y en Asia? Sí. Es muy buena calidad, sí, y los precios no son como los de acá. Correcto. O sea, durante muchos años la industria mantuvo en el oscurantismo a los productores, porque llegaba, le compraba el producto y lo vendían ellos. Olvídese, ¿verdad? Ahora los productores, gracias a Dios, están abriendo los ojos y están haciendo todo lo posible por llegar tan largo como se pueda dentro de la cadena para llegar al consumidor. De hecho, es lo que te iba a decir. Yo siento que pasa como al revés de lo que pasa allá. Digamos, nosotros vemos acá el vino como la gran cosa, como un producto de gente con un nivel y así. Y allá ellos ven, me imagino, que el café igual, como nosotros vemos el vino acá. Correcto. Pero para ellos el vino es muy común. Para nosotros el café es muy común. Correcto. Te siento que es... Hay mucho paralelismo. Correcto, sí. Esa era la palabra. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer de verdad es ayudarle a la comunidad costarricense a tener una cultura más amplia del café. No puede ser que sigamos bebiendo ni siquiera cafés de segunda, sino de terceras o cuartas calidades, teniendo nosotros cafés tan buenos. Y ya está demostrado que el mercado costarricense es capaz de consumir un café tan bueno como el que nosotros vendemos en Europa o en Asia. Es decir, que lo quieran pagar. ¿Okay? Porque si usted quiere seguir bebiendo una taza de café de 300 pesos la taza, pero sepa que también hay tazas de café de 1,500, 2,000 colones, de muy buen café. Porque hay gente que se gasta 2,500, 3,000 pesos en un batido de Starbucks con café que posiblemente venga de acá y que se lo pagaron muy mal al productor, pero solamente por la crema batida y el helado que le echan. Bueno, y por el nombre del lugar. Lo correcto. Entonces no se vale. ¿Okay? Entonces yo estoy ahora, digamos, en ese proceso de cambiar esos pensamientos. De ayudar, de colaborar con el sector cafetalero
para que eso suceda. Incluso siento que el tico a veces menosprecia su propio café. Muchísimo. Porque yo he escuchado que dicen Colombia, el café de Sí, Colombia, bueno, y sí. el de nosotros El yo he de oído que es nosotros es- mucho mejor. Mira, el año pasado vinieron unos asiáticos y unos europeos y le hicieron una pregunta y un muchacho de Europa respondió con el apoyo de unos asiáticos que en este momento la calidad del café mundial estaba siendo determinado en Kenia y en Costa Rica. Wow, en África también. Correcto. Sí, el café es un producto africano. O sea, originalmente es africano. Sí, pero sí, eso sí lo sabía, pero yo pensé que normalmente la base era como Colombia, Costa No, Rica. No, es que somos víctimas del extraordinario mercadeo colombiano y de su café. O sea, a los colombianos hay que reconocerles y hay que aprender de ellos la experiencia que tienen y la habilidad que tienen. ¿Cómo lograron para explotarlo? mercadear Ujú, su café. Fíjate que la marca Juan Valdés correcto. está dentro de las 10 marcas más reconocidas en Estados Unidos. Es decir, a la par de Wow. Nike, McDonald's, o Sí, sea, marcas globales. mundial, Coca-Cola, qué sé yo. Sí. Dentro de esas aparece Juan Valdés. ¿Qué significa eso? Que los colombianos han hecho un extraordinario trabajo de mercadeo y de posicionar a la gente de que Colombian Coffee Quality. Ok, nosotros ahora tenemos que trabajar Costa Rica, calidad, café, y podemos hacerlo. Nosotros no vamos a ser competitivos en el mercado mundial del café, ni con Colombia, ni con Brasil, o con otros países productores de café, en términos de cantidad. Ujú. Es decir, Brasil seguirá dominando el mercado en cantidad. Es decir, lo que vos compras en muchas de esas cafeterías masivas o lo que compras en marcas gringas de café, no sé, vendrá de las grandes fincas productoras brasileñas donde la calidad no importa tanto. Nuestro café ha logrado sobrevivir gracias a su calidad. Para que tengas una idea, un saco en el mercado de Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, un saco de café vale $120. Wow. ¿Okay? Pero las calidades que estamos produciendo aquí, en Costa Rica, ya no están determinadas por el precio internacional del café, sino por lo que el comprador quiera pagar por ese producto que vos estás ofreciéndole. Consecuentemente, ya no te pagan $120, sino arriba de los $350 el saco. ¿Me explico? Sí, Porque la gente anda buscando calidad. sí, no No, es cantidad, no es sino cantidad. es el sabor. Es el sabor, correcto. Y vos, digamos, en todo este mundo, te has ido asombrando de lo que nosotros Por los ticos supuesto. nos perdemos. Por supuesto. De ahí mi interés y mi compromiso en tratar de ayudarle al sector ganadero, porque precisamente aprovechando mi notoriedad, yo creo que mucha gente puede generar o puede desarrollar alguna curiosidad y yo los puedo ayudar a acercarse al mundo del café para que aprendan. Es que de verdad no hay nada más rico que echarse una muy buena taza de café. Por ejemplo, estoy luchando para que la gente no le diga yodo. Pero Para mí yodo, o sea, con las calidades de café. Mm. A ver, yo entiendo que es un- una forma muy coloquial, tica, sí. muy tica de llamarle al café. Pero vos sabés que el yodo es una sustancia negra, ¿verdad? De uso médico, Sí. ese tipo de cosas. Cuando en realidad nuestro café, si le dicen yodo, es como patearle las nalgas. Es decir, lo estamos ofendiendo. Es que es un muy buen café. Muy buen café. Y cuando vos logras entender, si yo te pongo aquí 3 tazas, te doy un café comercial y te pongo 2 cafés de especialidad, vos vas a notar la diferencia al en instante. en el primer sorbo. Ujú. Y vos vas a poder decir, por Dios, ¿qué he estado tomando yo por tantos años? Sí. Y está bien, uno se acostumbra. Es que si a vos te han dicho que eso es verde,
Sí, para vos va a Para ser vos eso va a ser siempre verde. Si te han dicho que este es café, pues siempre vas a creer que eso es café, pero en realidad lo que bebemos comercialmente aquí como café, pues sí, sabe a café, pero está lejos de la inmensa y riqueza variedad de sabores, tonalidades, características que el café tiene. Entonces, lo mismo que un bebedor de vino hace cuando se toma su sorbo y dice, es que siento las flores y siento todas las carajas que le usan. el añejamiento, y ahí se nota el roble de 25 años. Entonces, bueno, vos te tomás una taza de café y vos decís, mae, esto huele a tapa dulce. Sí, yo he escuchado Mae, mucho. esto sabe a flores, porque hay cafés que le llevan a uno a ese viaje cósmico de sabores. De sabores. Mae, que es esta maravilla de café. Sí, yo he escuchado mucho europeo. En mi casa se da que nosotros aceptamos europeos o gringos y muchos llegan preguntándome, ¿cómo es que ustedes hacen que el café sepa como a chocolate? Y yo, como moca, capuchino. No, café normal. Y yo, Sí. yo sé que, porque la verdad yo sí me declaro un poco ignorante en esto del tema del café, pero yo sé que, yo les digo, vayan a esos lugares como la zona de Los Santos, que yo sé que ahí es donde hacen el café de verdad, les he dicho. Y ellos van y quedan asombrados con el sabor y dicen, sí, es magnífico. Pero yo me quedo así como... Yo creo que es que en general los ticos no tenemos una curiosidad hacia lo nuestro. Entonces, son los de afuera los que vienen y nos dicen, es que ustedes tienen tal vara. Sí, Y uno se da cuenta uno por no se da otros. cuenta. Yo a veces he creído que eso es como, está en el ADN nuestro, que no tenemos esa sensibilidad para buscar esas características extraordinarias en tanto que tenemos, y que evidentemente nos ha impedido hacer buen negocio con todo eso, ¿verdad? Porque vuelvo al punto, ¿cómo diantres, si en Europa no se produce cacao, hacen el mejor chocolate? ¿Ok? Sí. O sea, algo estamos haciendo mal digamos, como raza americana, ¿verdad? Porque vienen de afuera a decirnos cómo es que eso se hace. Y vos te has dado mucha cuenta de este mundo del café gracias a don Enrique Navarro. Sé que es socio tuyo. Sí, por supuesto, obviamente de la familia he aprendido muchísimo, de él y de un montón de productores más. Digo, con don Enrique he aprendido muchísimo porque él es el que está supervisando la plantación que tenemos en sociedad en la zona de Santa María de Dota. Pero también tengo otros amigos, Ricardo Sofeifa, que tenemos otra finca en la zona de División de Pérez Celedón. Ahí, en División de Pérez Celedón, tenemos una finca que es más experimental. Ahí metimos 25 variedades distintas de café. Wow. Y lo que estamos haciendo es viendo cómo se comportan determinadas plantas a esa altura en la zona de División de Pérez Celedón. Ahí estamos a más de 1950 metros sobre el nivel del mar. En la zona Brunca, es decir, la zona de Pérez Celedón, que era una de las zonas más importantes productora del café, la producción bajó muchísimo porque se quedaron produciendo café a muy bajas alturas y eso afectó mucho con la roya. Entonces, ahora los cafés, por los que están pagando bien, se están yendo a más altura, porque el cambio climático obliga, ¿verdad?, a que al café le gusta el frío. Sí, eso es. Me imagino que el sabor le ayuda mucho a la altura, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque al café le gusta brincar del calorcito al frío, del calorcito al frío, del calorcito al frío, del calorcito al frío. Me imagino que eso tiene que ver con la fruta, con la semillita. Es correcto, eso le ayuda a la fruta a desarrollar más azúcares. Entonces, al desarrollar más azúcares, los sabores se modifican. Y cuando haces un proceso de tueste, esos azúcares que están en el granito se caramelizan y por eso te huele a chocolate. De ahí viene eso. De ahí viene eso. Eso es una forma de explicarlo. Y todo esto, me imagino que con las fincas que tenés y todo, tú tenés tu marca, la cual creo que recibió un premio. No, vieras que mi proyecto alrededor del café, sí tengo una marca,
Pero eso es otra cosa que yo me he dado cuenta que me ha parecido muy injusto. Porque no se vale, Fabricio, que vos, siendo productor de café, que te jodas tanto durante todo el año, que seas en efecto el responsable del sabor del café que yo me voy a tomar o que voy a vender. Yo voy, te lo compro y le pongo mi nombre. Me parece que es una canallada. Bueno, Que yo omita al productor. sí, que hizo todo el trabajo. Que hizo todo el trabajo, ¿verdad? Solo porque no tiene plata para tostarlo, empacarlo y distribuirlo, desapareces del proceso productivo. O sea, a mí no me parece justo. Y entonces, mi marca lo que va a hacer es vender las producciones de los distintos productores, pero con el nombre de cada productor, para que la gente conozca quién le da de comer. Es como hacer una línea. Ajá. Por decirlo así, una línea. Vos haces la línea de cafés con los... Yo hago la conexión entre el consumidor Ujú. y el productor. Y le ayuda al productor a... Y todos los productores de diferentes zonas. O van a estar... No, la idea es esa, es que, a ver, las características del café de Tarrazú son ligeramente diferentes a las características del café de Naranjo, ligeramente diferentes a las características del café de la zona Brunca. O sea, cada región tiene sus características. Entonces, es como tener una cava en tu casa. Es decir, yo, por ejemplo, lástima, en el carro ando café y no se me ocurrió bajarlo. Porque hubiéramos hecho café para que probaras. Así como hay gente que busca el vino francés, para seguir con el ejemplo, el vino español o el vino sudafricano, porque el sudafricano es más frutoso y el francés es más pesado, por decirte, las regiones también te dan características diferentes. Entonces, por ejemplo, yo ahora me hago un café en la mañana de un productor X y de una variedad X, y en la tarde me hago un café muchísimo más suave, que igual me sabe a café, que me encanta un montón, pero es más suave, como beberse un vino tinto o un vino blanco a distinta hora. Sí, es liviano, igual el tallo, me imagino que para la hora y todo. Exacto, es exactamente igual. Y Edgar, don Edgar, perdón, vos... Edgar, vos sos más viejo que yo, tenés barba. ¿Vos te veías haciendo esto No. hace 25 años antes de empezar en Teletica? No. A ver, yo no me veía haciendo esto, pero yo tampoco me veía haciendo lo que hacía por toda mi vida. ¿Me explico? Sí, señor. Ok. O sea, la vida te va haciendo toparte, chocar, enfrentar distintas experiencias que uno decide tomarlas o no. Vuelvo al ejemplo de la piel. Si vos no tenés la sensibilidad en la piel para sentir que hay algo que cuando te roza la piel te da escalofrío y te gusta, entonces vas a creer que estás condenado a que lo que estudiaste en la universidad por tantos años, por 3 años y hasta que te muras. Sí, puede ser, pero yo creo que yo nunca lo tuve tan escrito en piedra. No, que me haya topado con la situación del café en este momento de mi vida y que haya coincidido con una satisfacción o un aburrimiento, como quieran verlo, en lo profesional dentro de la televisión. Si nos queremos poner muy espirituales, voy a decir, es que esos son los caminos de Dios. Y si queremos ponernos muy prácticos, la vida te pone en situaciones que uno tiene que aprovechar y disfrutar, punto. No hay mayor asombro. Entonces, Edgar se podría ver dentro de 10 años con el café luna, aún. O en la luna.
no tenés, O en Marte. no tenés una meta, digamos, como o voy sea, a llegar sí. hasta aquí. No, sí tengo, claro. O sea, mi proyecto alrededor del café, yo esperaría que me dure 10 años o más, ¿verdad? Porque las matillas duran 3 años para dar café, para dar granos. Así que yo esperaría tomar por lo menos buen café, de mi café, por lo menos un poco más de Por unos 10 años. unos 10 años más, ¿verdad? Entonces ya eso me extiende a 13 años o 15 años la aventura. Y ya para entonces estaré en edad de retirarme, así que... pero no sé, digo... Porque, digamos, nunca te has visto en una clase dándole tus conocimientos, porque... No, porque paga muy mal. Ah, ok. Bueno, es una respuesta... Conste, lo estoy diciendo en una universidad. No, es una respuesta muy concreta. Sí, o sea, a ver... Es que igual... Me gusta cuando mis excompañeros que son profesores me han invitado a sus clases, yo voy y las doy o sea, yo comparto, doy charlas a los estudiantes y lo hago con mucho gusto, ¿no? O sea, no lo hago, pero tomarlo como un oficio, no, porque esto implica mucho tiempo. Y si bien me gusta dialogar con los muchachos y discutir, ¿verdad? Y tratar de descarapelarlos para irles sensibilizando la piel alrededor de este oficio, me encantaría. Pero no, me parece que lo que pagan las universidades es risible. Y si no fuera en una clase, no sé, como un libro, no se ve Edgar Silva haciendo un libro, compartiendo sus experiencias, porque creo que fue usted justamente... Ahora mucha gente me han pedido no sé. No sé. Honestamente. No lo ha pensado. No lo he pensado. Porque digo, siento que, si no me equivoco, lo oí de vos, que las experiencias han sido lo que ha formado a Edgar Silva. Sí. No fue... Cada experiencia o cada anécdota es una lección, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que yo podría contar muchas cosas alrededor de las entrevistas, ¿verdad? O sea, teorizar alrededor desde mi experiencia, teorizar para escribir algo sensato sobre entrevistas que les ayude a ustedes a valorar el género de la entrevista, por ejemplo. Por ejemplo, sí, porque a vos... Porque, o sea, algo que yo he señalado siempre es que a mí me parece sorprendente que la entrevista sea un capítulo dentro de la clase de géneros periodísticos. O sea, la materia se llama géneros periodísticos. Y dentro de géneros periodísticos, vos ves crónica, semblanza, entrevista, bla, 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 bla. Sí, todas las que hay. Cuando la entrevista es la materia prima de tu oficio como periodista. Es decir, nosotros obtenemos la información a partir de la entrevista. Consecuentemente, todos los periodistas deberíamos ser muy buenos entrevistadores. ¿Me expliqué? Sí, y de ahí yo creo que viene la duda o la pregunta que muchos nos hemos hecho o muchos se harán: ¿cómo uno hace una buena pregunta? Porque me imagino que esa es la primera duda que todo el mundo tiene. Número uno, teniendo información base y utilizando una muy buena dosis de sentido común y de sensatez. Y el sentido común y la sensatez no siempre están presentes. En otras palabras, tener simple curiosidad no es suficiente material o no da suficiente material para hacer una buena pregunta. Vos tenés que tener curiosidad, tenés que tener información básica y luego tenés que tener sensatez, ¿verdad? Pero eso no te lo da una universidad. No, porque hay mucha gente que nace idiota. Y la universidad no cura la idiotez. Sí, ¿Okay? eso no lo Puede quita. ser que
que te haga que la disimules, pero la idiotez, hay gente que es particularmente idiota. Y conste, no estoy diciendo idiota como un insulto, ¿ok? Lo estoy diciendo como un adjetivo calificativo. Para que, Sí. y si tienen duda de qué significa idiota, por favor búsquenlo en el diccionario. O sea, para los que nos están oyendo, me explico. Sí. O sea, no estoy insultando aquí a nadie ni estoy peleando con nadie. O sea, estoy utilizando el castellano en su dimensión. Sí, de una manera Sí, muy... porque, o sea, es que el opuesto a sensato es idiota. Sí, pero a vos te ayudó mucho... Que no soy idiota. No. No, digamos, a vos te ayudó mucho el hecho de tener estos compañeros que estábamos hablando al principio de la entrevista, que, o sea, es que tenían mucha experiencia. No sé si Sí. eso te orientó mucho en eso, porque vos te Sí. catalogan como uno de los mejores entrevistadores del país. Sí, o si sea, no decir el mejor. por supuesto que tener compañeros de esa escuela te ayuda. Pero también me preocupé mucho por desarrollar mi sensatez y mi sentido común, Sí, porque digamos, ya descartamos que la universidad no da eso. ¿no? Y la otra sería o que te ayude a alguien o buscarlo uno mismo. Sí, tenés que hacer en realidad una combinación de todo, Fabricio. No puedes responsabilizar a la universidad de todo. No puedes responsabilizar a los demás que te enseñen todo. Y no sos capaz de aprender vos todo por sí solo. Tenés que hacer una combinación de cada uno de esos elementos para nutrirte como profesional. Cuando vos ves hoy en día, digamos, los medios y ves a los jóvenes periodistas, ¿vos has pensado eso, digamos? Que les hace falta Sí, sensatez, les hace falta... sí, otras características. Desafortunadamente sí. Pero ¿es Por un mal ejemplo, de la generación de nosotros o vos crees que ya es Ve. algo cultural? No Ve, sé, o sea, casualmente hoy en la actividad que tenemos de Punto y Aparte, vamos a hablar con los muchachos que han participado del programa. Y una de las cosas que tenemos pensado preguntar es precisamente sobre el proceso de formación que ellos han tenido. Hay ciertas debilidades que el sistema educativo tiene y que se refleja mucho en el perfil de muchos comunicadores. Número 1, no leen y consecuentemente no escriben bien. Uno necesita leer no solamente porque absorbes ideas, conceptos, conoces historia, etcétera, etcétera, sino porque uno tiene que tener más de 100 palabras en la mente, más de 500 palabras. O sea, no bastan 100 palabras para sobrevivir en la vida como periodista. Necesitas muchas palabras, porque las palabras pesan. Entonces, lo que te digo ahora, a mí no me da miedo utilizar la palabra idiota, porque la estoy utilizando como un objetivo. Regularmente uno utiliza la palabra idiota nada más cuando va a insultar. sí, no como un adjetivo calificativo. No, correcto. Y hay gente que es idiota. Sí, ¿Ok? y es la verdad, o sea, es Sí, la palabra correcta que correcto. se usa. Una persona falta de sensatez, de capacidad analítica, es una persona idiota. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero, Fabricio. O sea, que las palabras son nuestro alimento. O sea, vivimos de eso y la mejor manera de ser preciso con conceptos y ser puntual en narraciones, por ejemplo, es teniendo una muy buena cantidad de palabras que te permita a vos jugar o utilizarlas de acuerdo a lo que vos vayas necesitando. Sí, es que es nuestra materia prima. Ese es exacto. Entonces, el sistema educativo tiene muchas deficiencias de ese lado. Es decir, no hay una gran afición por la lectura y la escritura, por un lado. Y luego sí, en efecto, la realidad de hoy, de nuestra vida, es... estamos en un modelo de negocio
en los medios de comunicación cambiante. Cuando yo estaba estudiando, el modelo de negocio en el que yo me veía trabajando era el que ha venido funcionando en los últimos años. Es decir, yo me graduaba de la universidad y buscaba, de acuerdo a mis facultades y mis intereses, trabajo o en la prensa, o en la radio, o en la tele, y ya se estaba comenzando a abrir los trabajos en oficinas de relaciones públicas y Sí, como encargado todo de esto. prensa. Correcto. Ya eso se estaba ampliando. Ese era mi panorama. Ahora ustedes, Fabricio, yo no sé qué van a hacer. Sí. ¿Ok? Porque Sí, tenemos muchas cosas. tienen un montón de cosas, de opciones, y cuesta mucho en este momento, para mucha gente, definir o vislumbrar qué tipo de preparación te tengo que dar para ayudarte a ubicarte en el futuro. No tengo la menor idea. Ahora, ante esa carencia, son ustedes los estudiantes los que tienen que decir, ok, reconozco que la universidad no me va a dar todo. Soy yo el que tengo que irme Guiando mi norte. guiando mi norte. Te lo voy a poner con mi ejemplo. Lo que te acabo de decir alrededor de la entrevista, yo lo noté porque yo tuve la gran ventaja, privilegio de trabajar en un medio de comunicación y de estudiar. Y yo decía, ma, es que yo necesito ser buen entrevistador, yo necesito ser buen entrevistador, yo necesito ser buen entrevistador. Y yo me di cuenta de que la entrevista era, o sea, todos los días yo entrevistaba a alguien, todos los días. Y yo decía, ma, yo necesito ser un buen entrevistador, necesito ser un buen entrevistador. Y eso no me lo dio en la universidad. Entonces, ¿qué hice? Leer, ver, escuchar. O sea, yo me formé. Lo que yo sé de entrevistas y mi manera de entrevistar hoy la he venido formando a lo largo del tiempo, pero por curiosidad propia. Se podría decir que no sé, esa manera, ese sistema o ese conocimiento en entrevista de Edgar Silva, que el 80%, 90% es propio de Edgar. Y un No, 10 de la universidad. No, No lo podríamos ver de esa manera. no, a ver, te lo voy a explicar así. Yo soy un resumen de lo que yo he visto de entrevistadores y he leído de entrevistadores. Lo cual no me hace los otros entrevistadores, sino que me hace el entrevistador que soy. ¿Me explico? Ahora, en efecto, en la universidad, a mí no me dijo, vea, mae, usted va a vivir de la entrevista. Vamos a trabajar y vamos a pensar en entrevistas, ¿ok? Y analicémoslas y hablemoslas y pensemos cómo se redacta, cuál pregunta va primero, cuál segundo, cuál tercero, etcétera, etcétera. Eso a mí la universidad no me lo hizo. Pero yo descubrí en el camino que eso era necesario. Y entonces, cuando yo hago y estoy preparando una entrevista, te puedo decir que yo tengo un gran gozo. Es decir, a mí me gusta. Y te voy a decir otra cosa. Yo tengo una colección de preguntas. Yo colecciono preguntas. En mi computadora tengo un file y tengo, así como vos coleccionas cromos o camisetas de Bob Esponja, yo tengo colección de preguntas. Y es tu pasión. Y es mi pasión. Entonces yo oigo preguntas y si me gustan, las apunto. O a veces oigo expresiones que yo dije, esa expresión es respondiendo a tal pregunta. Entonces escribo la pregunta. Sí, te estás formando o formaste, porque ya está tu propia estampa en lo que es la manera de entrevistar, porque vos tenés tu sello. Es como una huella, cada quien tiene una huella, no es la misma, la mía, la tuya. Y eso, no, en nuestro caso, yo creo que, por ejemplo, este tipo de actividades que estamos haciendo. Estoy seguro que la entrevista, la mayoría de las preguntas que me has hecho no están ahí apuntadas. No, de hecho, yo se lo estaba comentando a Carlos, porque yo no traía ni una, yo le dije... Qué irresponsable. No, yo le dije,
mae, yo no tengo ni una pregunta y voy a entrevistar a alguien que sabe entrevistar. Yo sé que él se va a dar cuenta en algún momento que yo no tenía preguntas. Pero lo que yo traje fueron datos. Conforme y obviamente me Es lo que informé. te dije al principio, las entrevistas son un monstruo de 1000 cabezas. Sí, y yo me fui informando, ya tenía un Sí, panorama. pero muchas cosas de las que te habías informado, no te las, ni siquiera te las imaginas que yo, o sea, vos te informaste de cosas y yo te he dicho cosas que ni siquiera tenías idea. Sí, correcto. O sea, hay cosas Ok. que uno va que van saliendo ahí Eso en es el... porque soy buen entrevistado. Es bueno en las dos. Pero conforme hemos desarrollado esta entrevista, que por cierto, muchas gracias por el tiempo, que también ya para ir finalizando, para no quitarte tampoco tanto tiempo, ¿en algún momento has pensado que los medios de hoy, hablando ya del tema de medios y ya que nos estamos incursionando en este tema, va en decadencia, por ejemplo, el periódico, la radio, vos como periodista, digamos, la televisión, que se ha hablado también, por ejemplo, el despido masivo de periodistas y editores y camarógrafos de Teletica, la radio... Sí, yo te voy a plantear dos cosas alrededor de eso. Número uno, yo no creo mucho cuando la gente señala es que el trabajo de los medios, por ejemplo, porque en realidad los medios son como tales un edificio. Si alguien dice que el periodismo de este país está en decadencia o que está en crisis, etcétera, etcétera, no es por los medios, es por los comunicadores. Entonces, para atender a tu pregunta de manera puntual y tal vez devolviéndome a una de tus preguntas anteriores, tenemos deficiencias en la formación y el compromiso de muchos comunicadores. Entonces, no sigamos culpando a los medios. Asumamos nosotros, que somos los que trabajamos en los medios, la responsabilidad, porque es muy fácil decir, es que en los medios, bla, bla, bla. No, perdón, huevón, vos sos el que trabajás. Y al fin y al cabo, si vos tenés criterio y tenés aspiraciones en medios de comunicación, vos sos el que tenés que llegar a hacer los cambios. Vos sos el responsable. Entonces es como una paradoja. Los comunicadores no saben comunicar bien. Sí, por eso te digo que tienen problemas de deficiencias. O sea, deficiencias en su formación y que la universidad no los logra enfocar y meter de cabeza en lo bonito que es este oficio. Devolviéndome también a una de las preguntas anteriores, tuyas, de las primeras. Si yo logré hacer algo, si de alguna manera mi trabajo llamó la atención, fue precisamente porque yo fui atrevido. Y yo traté de hacer las cosas como yo sentía que era necesario hacerlas y no como los otros lo hacían. Aunque yo haya tenido modelos tan buenos como los que mencionábamos al principio, yo dije, yo voy a ser un elemento de cambio en este medio de comunicación. ¿Ok? Es decir, si bien yo era un empleado de Teletica, a mí Teletica no me definió como comunicador. Yo Vos construí definiste qué Teletica. tipo de comunicador quería ser yo dentro de Teletica. ¿Ok? Y eso es lo que a mí me parece, Fabricio, que cada uno de nosotros, los profesionales, cuando están estudiando, sobre todo ustedes, tienen que decir qué tipo de comunicador quiero ser yo. A mí el medio no me va a definir. Sí, marcar vos, no que te marque el medio. O sea, medio. los que hacemos el camino, Fabricio, en otras palabras, somos las personas que estamos dentro de los medios. No son los medios. Los medios son edificios, son paredes. No tienen vida. Los que le damos vida a los medios somos los que trabajamos en los medios. Entonces, la gente que se está preparando hoy
tiene que tomar decisiones. Como dije hace un rato, dan recompensas, pero también castigan. Yo he vivido de las dos, porque hay gente que aprecia mi manera de comunicar y hay gente que odia mi manera de comunicar. Bueno, es que no siempre se le puede quedar Bueno, bien ok, a la pues gente. a eso me refiero, ¿verdad? O sea, vos lo estás explicando de esa es, digamos, la manera cotidiana de decir las cosas. No siempre se le cae bien a la gente. No. Yo escogí un medio, una manera de comunicar, porque a mí me parece que es la que se acopla a mis condiciones y a mí me parece que es la que puede ayudar más al tipo de sociedad o a la lectura que yo hago de la sociedad. Y pago mi precio, ¿ok? Porque salgo en la lista de los queridos y salgo en la lista de los odiados. Y uno tiene que entender que si se va a meter a este negocio y quiere dejar alguna huella, va a estar indefectiblemente en alguna de esas dos listas o en las dos listas. Y tiene que aceptar a estar en las dos listas. Punto. No hay de otra. Esa es la historia que tenemos que escribir cada uno de nosotros. Puede sonar muy caché la siguiente pregunta, pero ahora que estás hablando de esto, si nacieras otra vez ahorita, ¿volverías a hacer lo mismo? O sea, sin duda alguna dirías, sí, yo vuelvo a ser periodista. Sí, yo he tenido una buena vida. No te arrepentís de nada. No, he tenido una buena vida. Y esa vida que he tenido me ha pagado bien también. O sea, ha ido acorde con mis aspiraciones. Yo sabía que este oficio no me iba a permitir comprarme una casa de 7 cuartos, 5 años, pero lo acepté. O sea, está bien, ¿no? Yo no aspiro a eso. Pero vivo bien, viajo por el mundo, que es lo que quiero. O sea, yo he tenido una muy buena vida y además ha sido una vida muy divertida. Y dentro de ese proceso de diversión, también yo creo que le he ayudado a mucha gente a estar mejor. Es decir, a través de mi trabajo, yo he logrado desde recuperar matrimonios hasta permitirle a alguien que se descubra a tiempo una enfermedad que eventualmente podía ser mortal. O sea, gracias a mi trabajo periodístico, alguien está viviendo un poquitito mejor. Que al final es una de las esencias que hemos estado hablando de nuestra labor como pero profesional. No solamente como profesional, Fabricio, como ser humano. O sea, yo creo que uno nace para vivir su vida y en ese camino de vivir su vida, lo mejor que podemos hacer es tratarle de hacer la vida a los otros mejor. En cualquier oficio que estés. Estamos aquí con don Edgar Silva y bueno, ya para finalizar, quiero hacer una pequeña dinámica. Vamos a ver si le gusta. Yo voy a mencionar cosas y vos me decís... Lo primero que me venga a la cabeza. Ajá, lo primero que te venga a la cabeza. A mí me encanta eso, ¿sabes? Porque no siempre uno dice lo primero que piensa. Cuando alguien te pregunta algo, uno siempre piensa y le da vuelta a la cosa. Sí. Para saber, ok, tengo que responder bien de esta manera. Y yo soy muy calculador cuando hablo. Y hay gente... Pero juguemos, déjame. Ok. ¿Qué piensas de Teletica? Una muy buena empresa. Deportivo Saprissa. Un referente del fútbol en Costa Rica. El Café de Tarrazú. Uno de los mejores productos del mundo. Un avión. El mundo. Costa Rica. Un país con características extraordinarias de calidad de vida. Y por último, Edgar Silva. ¿Cómo? Cuando te dicen Edgar Silva, ¿qué piensas? El hijo de don Arturo y de doña Lidia.
con esto, algo que me gustaría destacar es, vos siempre te has enorgullecido de tus raíces. Y eso es algo muy bonito. Sí, porque es que... Ahora que mencionas a tus padres y siempre has mencionado es que la gente, Liberia. uno tiene que entender que uno es producto de su pasado. O sea, yo no puedo definir mi presente sin ver mi pasado. ¿Okay? Entonces, vos sos lo que sos. Entiendo que tu familia es de Cañas, por ejemplo. ¿Okay? Porque la cultura cañera le enseñó a tus padres tales y tales valores que te los enseñaron a vos y eso te define a vos. A Carlos lo define que él es de zarcero, la cultura que viene de zarcero. O sea, es parte de nosotros. Y yo creo que uno tiene necesariamente en la vida que recordarse constantemente de dónde es y de dónde viene para, número uno, entenderse yo mismo. Y número dos, para que los otros puedan tener un concepto en relativamente corto tiempo de quién sos y por qué sos como sos. O sea, si yo veo a Marco y lo veo... Carlos. Carlos. Perdón. Es que tienes cara de Marcos, man. Si yo veo a... Sí. Si yo veo a Carlos y lo veo de blanquillo, ¿verdad? Y supongo que es de San José, es decir, este mae es un ahuevado porque seguramente no sale nunca de la casa, por blanco, o sea, debe estar muerto, debe ser un mae. Pero si yo sé que el mae es de Zarcero, ok. Es que la gente en Zarcero es blancuzca. ¿Ok? O sea, a mí me permite ubicarte. Entonces es importante que la gente lo sepa. A mí me hace gracia cuando la gente me critica en los medios de que es que ese mae solamente habla de Guanacaste, idiota, ¿de qué otra cosa voy a hablar si soy de allá? Sí, claro. Entonces, eso le permite a uno definirse. Y ahora sí, ya de verdad. Ya de por último, ¿qué le dirías vos a todos los estudiantes que estudian periodismo y que están... Te va a costar editar esta vara, weón, porque serán solamente 15 minutos. Sí. Pero... Sí. Pero... Después vas a decir, mae, puta, ¿por qué hablé tanto? Yo, no queda, estaba pensando. Pero al final, no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con alguien con experiencia y compartir anécdotas, saber un poco de esto. ¿Vos qué le dirías a... Ahora sí, ¿vos qué le dirías ya para terminar a los estudiantes de periodismo o gente que está empezando la carrera? Que le pongan. O sea que, a ver, esto es muy bonito, ¿ok? Pero no es bonito por uno, es bonito por la gente. Uno tiene que tener propósitos en cualquier cosa que uno haga en su vida. Propósitos, la gente también le dice objetivos, a mí me gusta más llamarle propósitos, razones. Tienen que encontrar razones mucho más sólidas que el propio gozo. Es que yo quiero estudiar periodismo porque quiero entrevistar a Franco De Vita. Es que yo quiero estudiar periodismo porque es que quiero entrevistar a los deportistas. ¿Pero para qué? Eso no es un objetivo per se. Entonces y los objetivos o los propósitos serán relevantes en el tanto vos los pongas a la disposición de la gente y de la sociedad. Búsquense objetivos que hagan a la gente, a los individuos y consecuentemente a la sociedad mejor. Cuando encuentren esos propósitos y los tengan claros y los pongan en práctica en el oficio, van a tener razones para vivir. Muchas gracias, don Edgar. Ahora sí. Yo me devuelvo a lo que dijo antes. Que ¿Usted no tiene ninguna pregunta? Era buen entrevistado. No, el Jay Fabri al final se improvisó todo y de ahí. Pero usted no tiene ninguna pregunta. Usted lo que quiere es que nos peguemos una paria todavía más grande y todo esto. No, ¿qué le quedó en duda?
No duda. Tal ¿qué le vez, llama o la sea, a atención? mí personalmente, como zarcereño, uno viene aquí a veces y cuando están ahí pasando lista y preguntan, ¿usted dónde es? Y yo digo, yo soy de Zarcero y todo el mundo se le queda viendo a uno. Yo Porque quiero van saber a si usted... pensar que olés a leche. ¿Ah? Van a pensar que olés a leche. Al rato, sí, sí, yo como que se apartan, con razón me olía raro, dice Huele a seguro. leche. Que eso dicen Sí, los indios sí. de uno. Ajá, de cualquiera. No, cuando digo indios, gente de India. Ajá. Cuando uno anda con un indio, o sea, en India la gente huele a Curry. curry. Sí. Y ellos dicen que nosotros olemos a leche. Para que te des cuenta de cómo uno se acostumbra. Ellos dicen que olemos a leche. Queda leche. Sí, yo quería saber si usted había pasado tal vez por alguna experiencia así, tanto cuando se estaba formando como ahora, como periodista. Sí, y te voy a contar algo particular. Cuando yo me vine para San José a estudiar, yo terminé mi colegio en Liberia. Entonces venía a San José a ver a mi familia en diciembre, qué sé yo, pero cuando me vine para San José a estudiar, yo te puedo decir, Carlos, que en la clase yo oía a mis compañeros hablar y yo no les entendía. Literalmente. O sea, yo no entendía. Yo decía, no entiendo. O sea, me están hablando español, pues yo no entiendo. Me imagino que eso sea viceversa. No, porque uno como que se defiende más, pero Pero uno en Guanacaste pero no era ahí... y no era por el acento, o sea, uno no entiende. Y ya después con el tiempo uno se da cuenta que primero que es que la forma en la que obviamente uno entona las palabras ligeramente cambia y uno tiene que acostumbrar el oído. Y número dos, lo que en comunicación se llama la referencialidad, es decir, hablaban de lugares que yo no conocía. Entonces o sea, a uno le decían, mae, no sé qué, los de Cheyes y no sé qué, mae, entonces vamos a ir al bar, no sé cuál. Y uno dice, mae, no, número uno, me hablan muy rápido. Número dos, no sé de qué están hablando. Entonces, eso para mí fue el choque cultural de Guanacaste a San José, que por un momento me amedrentó. Pero te voy a decir cómo lo entendí. Un día yo estaba, después de terminar la clase con la profesora, bueno, en un recreo, no sé qué, y yo dije, no sé qué decir, eso es como un piñonate. Y todos los ojos, ¿un qué? ¿Un qué? Un piñonate. Entonces todos me volvieron a ver, o sea, no sé, 5 o 6 más, sí, todos. ¿Qué es un piñonate? Y yo, oh, ¿no sabes qué es un piñonate, man? Cuando para mí los piñonates eran cosas de todos los días. Ajá. Y entonces yo ahí descubrí, en un ramalazo de madurez, que yo tenía un mundo que ellos no conocían. Y de ahí es que yo valoricé de dónde venía. Entonces, lejos de asustarme, me dio una inyección de, mae, yo tengo un mundo del cual les puedo hablar. Y eso lo definía. Y eso me definía. Y entonces eso me quitó mucho miedo. Pero sí, uno tiene que enfrentar muchos estereotipos que son, lo que hay que hacer es desarrollar la paciencia para que no te choque. Porque, por ejemplo, usted es de Guanacaste, que sus papás tienen finca. No, mi mamá es maestra y mi papá trabajaba en el hospital. Ma, ¿y usted por qué no es tan negrillo? Porque en Guanacaste no todos somos negrillos. Ma, ¿y usted por qué no habla comunica? Porque los guanacastecos no hablamos comunicas. ¿Me explico? ¿Ah? Entonces, es algo a base de pechugar. paciencia, sí. Una base de paciencia y dele. Pero buena pregunta, Carlitos. Sí, sí. Paremos Bueno, ya, porque esta vara va a sí, reventarse la memoria. No, vamos a hacer ahí la conclusión despedida. ya. Bueno, cuando íbamos empezando la entrevista, yo me sentía, la verdad, orgulloso de estudiar periodismo. Cuando íbamos por la mitad, unas ganas de tomar café increíbles. Solo hablar de café, un hambre que usted no tiene idea. Y en realidad lo que se extrae de entrevistas como esta es que en serio es de admirar la pasión y el amor con el que una persona que de verdad quiere lo que hace vive su día a día.
También, o sea, llámese periodismo o café, lo que sea, se refleja esas ganas de levantarse todos los días y de vivir la vida. Y también ese llamamiento a los costarricenses para que conozcan la cultura que tienen, para que atesoren las virtudes que los hacen ser lo que somos. Y bueno, tal vez para nosotros, como estudiantes de periodismo, algún día usted llegue a ser nuestra Irma Ibarra. O un referente aún mayor. Entonces, sí, o sea, es un privilegio haber conversado con alguien con todas estas características en Semblanzas de Radio La Vía. Fue un placer y buenas tardes. Ya, ahora sí.